frase que Robin Williams popularizó en la película del mismo nombre deja claro que Vietnam es mucho más que solo un conflicto bélico. Vietnam es la Guerra Fría. Es el ejemplo por antonomasia en donde las superpotencias jugaban a la guerra en un país que no era el suyo. Porque claro, jamás le desearían a su población el infierno que desataron entre los vietnamitas. Vietnam es excepción. El invasor, rico, abastecido y preparado, pierde frente a una población precarizada, pero ingeniosa y sobre todo muy conocedora del territorio. Vietnam es una herida, es la derrota más dolorosa de los Estados Unidos. Una guerra que habita como trauma primordialmente por retirarse sin victoria, pero también por las secuelas que dejó en muchos soldados. Graves problemas psiquiátricos y drogadicción, solo por mencionar dos. Vietnam es un fracaso de la democracia estadounidense. No olvidemos que los papeles del Pentágono revelaron que se le mintió abiertamente a la población sobre los avances de la guerra, y eso incluía a los congresistas, los encargados de votar por su continuidad. Escandaloso. Vietnam es contracultura, porque en momentos en que los hijos de los obreros eran enviados a morir, los hijos de los ricos los apuntaban con el dedo y los acusaban de fascistas, mientras hacían el amor, no la guerra. Porque sí, siempre ha sido fácil ser pacifista cuando se hace desde la comodidad de Berkeley. Y finalmente, Vietnam es cultura popular. Para quienes no participamos de los grandes conflictos globales, sino que solo los observamos desde el patio trasero del mundo, Vietnam son las películas, los héroes y los antihéroes. Porque si algo Vietnam logró fue convertirse en escenario de testimonios e imaginación. Eso también es Vietnam. Para pesar de los vietnamitas, más que un país, Vietnam es un momento y un concepto. Vietnam no es lo que es, sino lo que Occidente hizo de él. Sean todos bienvenidos al 5º capítulo de la 2ª temporada de Otro Podcast Político, el programa más carismático del sur global. Sean todas bienvenidos, toda nuestra chusma querida, todo nuestro público, nuestros auditores, toda esa gran audiencia que de Arica a Magallanes nos sigue, que nos sigue obviamente también around the world y que le ha dado mucho impulso a este programa que, como bien decimos, no viene solo a opinar, sino a describir hechos, a decir verdades o a declamar factos. Comienza el programa más carismático del sur global y vamos a empezar por presentar a nuestros queridísimos panelistas. Vamos a partir con el Timothy Chalamet de Macul, el último 10, el diplomático Martín Baudet. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, Otro Podcast. ¿Cómo estás, Juan Pedro, Rodrigo? Un gustazo estar acá. Muy bien, pero muy entusiasmado con este capítulo que se viene, con este tremendo tema, el derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. Así que encantado de estar acá. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, Martín. Y pasamos ahora a la persona más prometedora de este panel, al intelectual sub-35. ¿Cómo estás, Rodrigo Pérez de Arce, el hermenéutico desde las frías tierras de Birmingham? Muy bien, muchas gracias, Juan Pedro, Martín. Es un gusto estar acá. Además, con un programa que promete mucho. Así que amárrense los cinturones que partimos ya con Vietnam. Y vaya tema. Oye, ¿está muy frío por allá? Sí, ya está bastante helado. Estamos en otoño, en teoría en un par de meses más empieza el frío de verdad, pero lo cierto es que llueve igual bastante y hace frío bien permanente. O sea, hay que salir bastante abrigado a la calle y hay que tener la calefacción prendida también en todas partes. Bueno, donde nunca falta calor en este podcast, porque el calor humano y obviamente el carisma en niveles exacerbados yo creo que ayuda mucho a temperar el cuerpo. Y vamos a tener que entrar en materia. Vamos a pasar ahora con la aplaudidísima, por la afamada, por la muy respetada sección, laureada, la laureadísima sección de el WhatsApp colaborativo de Martín Baudet. Para el día de hoy no tenemos WhatsApp colaborativo. Tenemos una nueva sección. ¿Cómo? Se llama YouTube colaborativo. Lo que pasa es que quiero mandar un par de mensajes extraordinarios que nos han llegado en redes sociales. ¿Ya? Mira, aquí tenemos uno de El Piti Martínez, con H. Qué loco que está. En la cabeza de Milei
por supuesto, esto en el capítulo de Milei que lanzamos. En la cabeza de Milei hay coherencia y clonazepam. Cacho. Este compadre parece que es argentino, ¿eh? Del lenguado. Lino Pablo Soto que veo. Interesante programa, pero usar el loco como referencia es patético. Pero es de cariño, pues compadre, es de cariño. Si no le tenemos mala, weón. El libro se llama así, po. Sí, pues, y él se llama, él usa su nombre, ¿cachai? Mira acá, Melquise DC González. El peluca Milei hizo su cabellera al estilo de los padres de la patria latinoamericanos. Él se cree un nuevo padre de la patria. Es cosa de ver una pintura de Bernardo. Chuta, no tenía idea, weón. Imagina estar ahí en el Cabildo de Santiago y de repente llega un compadre así, weón, con las chascas de puta, no. Oye, viva el rey, no sé, pues, weón. No sé si lo sigo. Hola a todos, yo soy el león. ¿Cachai? Yo soy el león, ¿cachai? Como no, oye, y este cara que no, carrera. Ah, chuta, ya, los carreras, puta. Están dando jugo los carreras, parece. Estamos en 2024. María Mancilla. Primeramente quiero corregirlos con respeto porque el presidente argentino merece respeto. Porque es el presidente, ya no lo llamen más peluca. Porque eso es falta de respeto y es un hombre honrado y bueno y que está peleando por el país y Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Está con él, le va la victoria porque lo que quiere es todo lo bueno para su país. Que Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya, hermanita en Cristo. Yo también creo en el Redentor, ¿no es cierto? Pero, y bueno, ahora yo no sé si Jesús tenga bando en esta cuestión, pero de serlo o no, nosotros no tenemos nada de malo con el señor Milei. Uno no lo trata de pelo, además yo uso el pelo largo, Lars usa el pelo largo también, todos usamos, aquí no hay ningún problema. Este es de cariño. Martín, tengo una pregunta. Dígame, Rodrigo. ¿Jesús es libertario? Oh, no sé, compadre. No sé. Yo no sé si Jesús es libertario. ¿Te acordáis? En la universidad existía el Cristo del oprimido, que era el Cristo de Berrío. Entre los que dicen que era el primer libertario, los que dicen que fue el primer comunista, ya como que a lo mejor su reino no era de este mundo nomás. ¿Ah? Yo ya no sé de qué votará Jesús, güey. Ahora, en la elección pasada, no sé, yo creo que en verdad, como decía, anulaba y marcaba AC. ¿Te acordás de ese voto? Como el 2013. Anula y marca AC. Qué horror, weón, Dios mío, este país. Cuando era lo más extremista, lo más ultraizquierdista del sistema político era marcar el voto AC. Claro, sí, no, eso era lo de verdad. A la luz de lo que hemos vivido, da algún grado de ternura. Sí, no, después ya fue claro. Fue un dato de la causa. Y mira, tenemos un último saludo de Dave Plus. ¿No va a resultar la dolarización? Estimados, esperé un análisis, pero creo que les falta bastante para romper la superficialidad. Me gustaría que hagan seguimiento de lo que pasa. Es importante para el resto de la región. Bueno, Dave, yo creo que si bien acá no somos expertos en cómo se hacen proyecciones económicas, macroeconómicas a largo, yo creo que tanto nosotros como la gente en Argentina tiene idea de lo que va a pasar. O sea, todos los días llegan datos distintos. Por lo pronto, todavía usan el peso. Todavía usan el peso, ¿no? Entonces, a ver, nosotros no estamos jugando a la superficialidad, nosotros estamos intentando analizar una situación que yo creo que es compleja, pero que nosotros deseamos la mejor de las suertes también, así que no se vayan a confundir porque... Sí, po, al hermano pueblo. Quizás fuimos un poco críticos con el gobierno de Milei, fuimos medio mala onda. No, yo creo que fuimos claro, pero también desde la perspectiva de que todos queremos que le vaya bien. Ahora, si creemos que eso va a pasar o no es otro cuento. Y por lo pronto la dolarización no se ha concretado, entonces no sé por qué nos reta. ¿Por qué nos reta, señor? Bueno, entonces propongo próximo capítulo para, ¿cómo se llama esto? En un acto de reparación para nuestra gente que está escuchando, propongo próximo capítulo Jair Mesías, Bolsonaro. Oigan, y le quiero decir a toda nuestra chusmaquería que nos sigan escribiendo. Nosotros leemos muy atentamente todos sus comentarios en todas las plataformas, de todas las formas, y así que me gusta también que lo estemos rescatando para el programa, así que escríbanos más, van a poder aparecer, y un saludo especial a la persona que me caracterizó como Junior Playboy con anteojos.
Cuidado con los sobrenombres que me ponen, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo te gustaría que te dijeran, Martín? No, nada, Martín. Yo creo que. No sé, ¿no? Me podrían decir como. ¿Cómo se llama el one de Batman? Ya, no. Cualquier, no, también Martín nomás, pues, compadre. Sí, estamos bien. El Guasón. Estamos bien. ¿Sabéis que a mí me ha pasado, caleta, que habla gente conmigo del podcast y qué sé yo, y me dice, oh, el Timothy Chalamet de Macul. No, es que el hermenéutico en el otro capítulo dijo, no sé qué. Todo real. Está muy bien, está muy bien. 100% real. Bueno, temporada 3 hacemos cambio de caracterización. Oye, muchas gracias, Martín, por el YouTube colaborativo. La nueva sección de otro podcast político, el podcast más carismático del sur global. Y para ir avanzando, tenemos nuestra otra afamadísima sección, muy bien recibida por la crítica, muy bien evaluado por los distintos analistas del ambiente, del entretenimiento, de los analistas políticos. Y no me refiero a otra sección que a las verdades del hermenéutico. Bueno, ya vamos a entrar en la materia más profunda respecto al impacto cultural de la guerra de Vietnam en la cultura de Occidente, básicamente. Pero hay una de las dimensiones que nace en este periodo, hacia el final de la guerra de Vietnam, que es el famoso Club de los 27. ¿Ya? ¿Cuál es la idea o la teoría detrás del Club de los 27? Que hay un grupo de artistas súper relevantes, músicos súper relevantes, que producto de las circunstancias, particularmente el abuso de sustancias, de las drogas, del alcohol o también homicidios, los más populares se van a los 27. Y en esta época el club es bien impresionante. Está Brian Jones de los Rolling Stones, está Jimi Hendrix, un fenómeno, está Janis Joplin, está Jim Morrison de los Doors, Jean-Michel Basquiat, El Kurt Cobain, po. Y después finalmente, pero 20 años después, se le va a sumar Kurt Cobain, y más o menos 20 años después de Kurt Cobain, Amy Winehouse. Entonces, digamos, esta leyenda a veces cruzada con la idea del pacto con el diablo, para tener y recibir ese talento tan especial, la verdad es que se ha transformado en uno de los mitos urbanos como más comunes que uno puede escuchar respecto a la música. Ahora, si uno mira hay un par de estudios, esto es como medio pseudociencia. Primero, un biógrafo musical que se llama Charles Cross dice que efectivamente hay una relación entre tener 27 años y morir antes. Ahora, después, en 2011 se hizo un estudio un poco más serio, publicado en una revista con revisión de pares y toda la faramalla, y la verdad es que hay aumento entre los 25 y los 32 años, más o menos. Y después ya más adelante, en 2014, la leyenda se descartó. Pero, como se dice popularmente, que la verdad no destruya una buena historia, ¿no? Así que seguimos ahí con el Club de los 27 y ya vamos a profundizar en el impacto cultural de esta época, porque realmente es muy impresionante. A mí, a medida que iba leyendo, los datos que salían son maravillosos, del periodo bastante largo por lo demás de la guerra de Vietnam. Yo creo que en particular Estados Unidos tiene como una maldición con los músicos. El tema de artistas, las bandas, eran muy buenos para morirse. Las bandas duraban súper poco. Sus estrellas tenían tragedias terribles, no sé, como la de los Beach Boys, que tuvieron que desaparecer porque los vincularon al caso Manson. ¿Qué tienen que ver los Beach Boys con el caso Manson? Lo que pasa es que el guitarrista de los Beach Boys le compraba droga a Charles Manson, y Charles Manson al parecer le prestaba, ¿cómo se llama estos servicios sexuales a través de como las mujeres que tenía como captivas dentro de su parcela hippie, de su secta, etcétera, etcétera.
entregaba droga y a cambio este compadre, se supone el de los Beach Boys, le iba a ayudar. Manson se creía músico y quería tener su propio disco. Le iba a componer, le iba a comenzar a producir su música, etcétera, etcétera. Y cuando estalló el caso Manson, después de haber matado, ¿cómo se llama la señora de Roman Polanski, a la Sharon Tate? Ya salieron las declaraciones que había un vínculo entre ellos dos y ahí los Beach Boys murieron. Well, for the Beach Boys, for the low point for the group, I have to say that my cousin Dennis's choice in roommates, meaning Charlie Manson. Murieron y quedaron excluidos de todos los escenarios, no pueden reunirse hasta 1977, cuando la gran banda, mi banda favorita, Grateful Dead, comandada por el gran Jerry García, los invitó a participar nuevamente en un concierto. Mira, uno nunca termina de aprender en estas cosas. Por ejemplo, yo creo que recién con Creedence y con Eagles, ahí recién Estados Unidos tiene bandas como que pudieron durar en el tiempo, pero antes se morían todos. Para que hablar de Elvis, los músicos afroamericanos, la mayoría de los genios afroamericanos, hombres y mujeres, vivían completamente bajo el flagelo de la droga, del alcohol, etcétera, etcétera. Entonces morían muy jóvenes. Entonces, eso era un tema en Estados Unidos. Me dejas de una pieza, Martín Baudet. No tenía idea de la relación entre los Beach Boys y el caso de Charles Manson. Pero bueno, vamos avanzando, les propongo, para que podamos adentrarnos en este tema que creo que es muy interesante, porque voy a sincerarle a nuestra audiencia, a nuestra chusma querida, que nosotros conversamos internamente, vamos viendo la pauta de cada programa, y dijimos estamos muy contingentes. Entonces vamos a algo que podamos mirar con distancia, que nos separe en el tiempo, en cómo se llama la geografía, etcétera. Y por eso determinamos que un objeto interesante o una instancia interesante de poder observar es la guerra de Vietnam, porque pasa muchas cosas en torno a la guerra de Vietnam. Entonces, lo primero es entender cuál es el contexto en el que eso se da, ver también obviamente sus repercusiones, pero partamos por ver cuál es el mapa geopolítico, cuáles son los intereses que la detonan, quién estaba peleando en cada una de las facciones en conflicto. Así que Timothy Chalamet Macul, Martín Baudet, el último 10, el diplomático de este programa, por favor ilústrenos cuál es el contexto geopolítico en el que se desarrolla la guerra de Vietnam. Bueno, yo creo que para hablar de Vietnam hablemos de toda la zona de la Indochina francesa, para ir un poco contextualizando. Ya, los europeos llegan a esa costa del mar Chino, en Asia, a través de más o menos el 1500, el siglo XVI. Llegan primero los portugueses, después van llegando los franceses. ¿Ya? Y por supuesto que en estos territorios eran pequeños feudos con monarquía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bueno, y al parecer creo que tenían una relación no muy armónica entre ellas. ¿Ya? Era una zona de harto conflicto. ¿Y qué es lo que pasa? Que el emperador de Vietnam, que antes no se llamaba así, ¿no? El emperador de Saigón, ya tenía relación directa con Luis XV. Y en un momento de conflicto, de guerra, ya, del emperador de Saigón, pide ayuda a Luis XV. Le pide ayuda armamenticia, ya, y de recursos, con soldados. Y a cambio de eso, el emperador de Saigón le entrega tierra al rey de Francia. Y ahí comienza ya la entrada de Francia a la Indochina europea. ¿Qué fue lo que pasó? El viejo Francia es la primera relacionada con la zona. Claro, exactamente. ¿Y a nivel como de Estado, si se quiere. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? En el siglo XIX, viejo truco, empiezan a llegar acusaciones de que están persiguiendo cristianos en la zona. ¿Ya? Cristianos españoles y franceses. ¿Y qué es lo que hace el imperio francés? Invade, ¿no es cierto?, Indochina y lo toma como posesión y lo toma como colonia. ¿Ya? Y es de estas colonias tipo asiáticas. El nombre es pulento, ¿ah? Sí, esto es como se llama. Sí, no es para ellos, no era para ellos, esto es para Diosito. ¿Ah? Y a la antigua nomás, ok. Estas son posesiones francesas, pero aquí, bueno, va a haber una monarquía, respetamos ciertas cosas, pero esto es posesión francés. Y ustedes van a ser francés. Ok, listo. Eso continúa de manera interrumpida hasta 1943, cuando se declara la Segunda Guerra Mundial. Y el Japón invade todas las costas de Indochina. Y de forma parece que bastante bestial, porque el trauma que hay respecto de la invasión japonesa en esos lugares, me acuerdo sobre todo el caso de Manchuria, que fue bestial. Japón son demasiado kawaii, pero son los malos, weón. Eran los más malos del siglo pasado.
Hicieron pebre Corea, hicieron pebre China, le ganaron una guerra a Rusia en 1905, invadieron todo, ¿cómo se llama esto? Todo el mar chino, toda la Indochina francesa, o sea, todo, Bueno, que todo, también todo. teniendo a Goku, a Seiya, a toda esa tragalada de héroes que esperamos que les vaya mal en la guerra, la verdad es que es difícil. Claro, y eran soldados muy feroces y eran muy técnicamente muy buenos en la campaña militar. Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y comienzan los movimientos de independencia dentro de Vietnam, comandados por el grupo del Viet Minh, comandado por Ho Chi Minh, el poeta, ¿no es cierto? El de la canción, gran canción. El poeta, en teoría. El poeta Ho Chi Bien Minh. militar. ¿Podemos tirar una línea de Víctor Jara para contextualizar? Poeta Ho Chi Minh que golpea de Vietnam a toda la humanidad. La de Víctor Jara tiene una guitarra espectacular. Pero sigamos con lo nuestro, ¿ya? Comienza la guerra de independencia dentro de dentro de lo que es Vietnam, ¿ya? Y se genera el Acuerdo de Ginebra, ¿ya? Y en el Acuerdo de Ginebra lo que se busca es mantener la paz dentro de la zona de la Indochina francesa, que Francia, por supuesto, que la guerra de la independencia la perdió después, ¿no es cierto? Todo lo que hace el Viet Minh, dice a los franceses, ok, sacamos a los japoneses, ahora los vamos a sacar ustedes, ¿ya? Pero hay que reorganizarse, ya hay conflictos y los vietnamitas son capaces de ponerse de acuerdo, ok, ayuda internacional, acuerdos de Ginebra, vamos a tener dos Vietnam, uno del sur con capital en Saigón y otro del norte, capital en Hanoi. El del norte va a ser comunista. Que es como el viejo sistema soviético estadounidense. Exactamente, paralelo 17, se hace una raya. El Vietnam del norte está pegado a China, entonces hay que respetar eso, no puede haber un aliado estadounidense pegado, territorialmente a China, igual que Corea del Norte, pues exactamente el mismo modelo. ¿Cómo llegamos a esto de que se la reparten entre norte y sur, entre comunistas y, llamémoslo, capitalistas? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Ya tenían influencia en el norte de la superpotencia, o sea, en la zona de la superpotencia, o es simplemente botín de guerra? No. ¿Cómo se llama esto? Son acuerdos geopolíticos que se cuadran entre las grandes potencias, ¿no es cierto?, para llegar a una especie como de equidad, ¿ya? En el fondo, China la Unión Soviética tiene sus pretensiones, ya Estados Unidos tiene sus pretensiones. Llegamos a un acuerdo, partimos el país por la mitad. Claro, pero no es como en Europa que dividen Berlín según donde llegaste. No. Aquí en el fondo se supone que es una división más o menos pareja territorial. Si te das cuenta, es ver un mapa y hacer una línea. Ya es como un hartatacazo, güey. ¿Cachai? Entonces así dividí el país en dos. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Vietnam del Norte, comandado por las fuerzas de Ho Chi Minh, se vuelve comunista y está prácticamente bien organizado. Tiene ayuda constante de la Unión Soviética y de China. Y Vietnam del Sur, ¿qué fue lo que pasó? Es que en Vietnam del Sur quedó gente que era comunista también. En el Vietnam federal, el Vietnam que tenía alianza con Estados Unidos, quedó mucha gente, como partieron el país por la mitad y no dejaron salir a nadie, quedó mucha gente comunista. Y esa gente comunista se empezó a rebelar contra el gobierno instaurado en Vietnam del Sur y fundaron lo que se conocería como el Viet Cong. Lápiz y papel alerta, aparece el nombre, Viet Cong. Claro, Viet Cong, al tiro. En Vietnam gobernaba, ¿cómo se llama esto? La monarquía, que se supone que tenía que llamar a elecciones, ¿ya? Y fue derrocada por una dictadura militar de un general, ¿ya? Porque no eran capaces de generar orden, etcétera, etcétera. Estaban estos movimientos del Viet Cong que generaban protesta, violencia política, acción directa, ¿ya? Y se prometió en 1957, tengo entendido, ¿ya? Un referéndum para ver si se podían unificar las dos Vietnam. Y Vietnam del Sur no cumplió su palabra, ¿ya? Y ahí comienza, ¿ya? La ayuda de Vietnam del Norte hacia el Vietcong. Hacia el Vietcong que estaba ubicado en el sur. Sí, pues eso es lo que la gente muchas veces se confunde.
El Vietcong son los rebeldes de Vietnam del Sur. Ese es el Vietcong. Perfecto. Yo toda la vida había pensado que era el norte. Vietnam del Norte, otra cosa. Son Ho Chi Minh con sus cabros. Y están tranquilitos. Están armando su gobierno comunista, etcétera, etcétera. Y en 1959 se desata la guerra civil ya en Vietnam del Sur. Porque ya está la ayuda de la Unión Soviética y la ayuda de Vietnam del Norte y de China al Vietcong. Recuerden que para que haya una guerra civil, tiene que haber dos bandos con armas. Y el bando 1 es el bando oficialista del Estado, del ejército, y el bando 2 tienen que ser los rebeldes, que en este caso es el Vietcong. Y aquí comienza el conflicto de Vietnam. Pero todo esto está pasando en Vietnam del Sur. Esto es lo más impresionante. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que para que vayamos más o menos como entendiendo la entrada de Estados Unidos. Estados Unidos, en 1949, firma el Security Act, presidente Harry Truman. Y este Security Act, entre varias cosas que funda la CIA, ¿ya? Lo que hace es que el Estado norteamericano tiene recursos autónomos, tiene militares a disposición para generar operaciones militares en países extranjeros, ¿ya? Y todo esto con autonomía del Ejecutivo. O sea, a lo que voy, que Estados Unidos, y fue la dinámica de la Guerra Fría, que fue la que siempre denunció la izquierda, con mucha razón, Estados Unidos podía declararle la guerra a otros países sin declarar la guerra oficialmente, como Estado, a través de intervenciones militares, a través de ejercicios militares. ¿No es cierto? La CIA con sus recursos podía generar, ¿cómo se llama esto? Un estudio, una operación y llevar oficiales a cualquier parte del mundo, y así comenzó desde el día 1 cuando fue la guerra civil en Grecia. O sea, de hecho, Martín, la intervención más estable de Estados Unidos en Vietnam empieza como una operación en torno a la protección de sus bases en la zona, no una declaración de guerra directa, como vamos a ir, y desde ahí se va a ir ampliando. Exactamente. Es como una leguleyada. Pero claro, esa es la complejidad de la Guerra Fría, que en el fondo Estados Unidos puede generar intervenciones militares sin la necesidad, hasta por lo menos 1975, de pasar por el Congreso. ¿Ya? El presidente lo podía hacer. Y esa fue la mecánica en la cual Estados Unidos operó entre 1950 y 1975, que es la época, por supuesto, más crítica de la intervención norteamericana. Se generaron cosas, los derrocamientos de gobierno en Latinoamérica, las intervenciones, ¿cómo se llama esto?, en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ¿qué es lo que pasa? Que en 1964, Estados Unidos, por supuesto, que ya estaba viendo lo que estaba pasando en Indochina. Y dijeron, oye, compadre, aquí puede haber un colapso geopolítico importante. O sea, si cae Vietnam, después ¿quién viene? Después va a venir Laos, después va a venir Camboya. Y si perdemos esos tres países, se pierde todo el Mar del Sur, se pierde una ruta importante marítima y se pierde en porcentaje de millones. Bueno, en esa época también hay que pensar, el comunismo era irreversible, ¿ah? Entonces todos los análisis tienen esa variable, como tú no decís como, sí, gobierno comunista, ahora 25 años. No, en esa época la gente que tenía que hacer este análisis decía, este gobierno se volvió comunista, va a ser comunista por 1000 años más, ¿cachai? Esa era la lógica que esperaba. Y la verdad se ha dicho, tampoco es que los gobiernos comunistas hubiera elección y tú les pudieras ganar, po. No, imposible, po. No, esa gente no pierde las elecciones. No, por ningún motivo. En España existe un concepto extraordinario que es a la búlgara. Y en España existe un concepto extraordinario para referirse a las elecciones que es como ganó a la búlgara. Esos tipos que sacan como al 98% de los votos y lo asocian con la dictadura búlgara que había en la época del socialismo real. Cáchate. Oye, pero se derriba un barco norteamericano, eso todavía no ha sido bien investigado, no se tienen pruebas, y eso dio pie para que Estados Unidos llevase oficiales a Vietnam del Sur. ¿Ya? Comenzaron con 60.000. Por supuesto que los 5 años eran casi 500.000. Fue una cuestión impresionante. Y todo esto fue bajo el gobierno del presidente Lyndon Johnson. El presidente Lyndon Johnson, en el fondo, nosotros en Relaciones Internacionales que decimos estaba imbuido de idealismo. ¿Ya? Y de ese idealismo es lo que decía, nosotros tenemos que llevar la democracia y las instituciones liberales
a estos países para que se puedan desarrollar. Pero no pueden porque están amenazados bajo la órbita soviética. ¿Qué hacemos? Les damos apoyo, el todo posible. Eso tiene nombre. ¿No es eso el destino manifiesto? Como Eh, Estados Unidos es el faro que tiene que alumbrar la democracia para todo el mundo. Sí, el destino manifiesto yo creo que es una de las fuentes primarias que generan el idealismo norteamericano. Un paso más atrás. Claro, Ok. claro, es un paso más atrás, pero que en el fondo es más doméstico. Yo creo que el idealismo norteamericano comienza con Woodrow Wilson para la Primera Guerra Mundial. Ya ante Estados Unidos lo que predominaba, y era muy chistoso porque los liberales eran los idealistas, los universalistas, los que querían salir a cómo se llevar la promoción democrática, y los republicanos eran, ¿cómo se llama esto? Los que querían quedarse encerrados. Aislacionista. Claro, los aislacionistas. La tradición conservadora siempre ha sido mucho más aislacionista. Otra cosa es lo que ha ido pasando concretamente en Estados Unidos después. Pero en el 70 vamos a ver que hay una regresión de eso. Y al final son los liberales los que son los aislacionistas. ¿Ya? Y los republicanos comienzan a tomar la política de promoción democrática a través del mundo. ¿Ya? Y Lyndon Johnson, bueno, empieza con las operaciones en Vietnam del Sur y primero arma el ejército de Vietnam del Sur y dice, ok, vamos a hacer un contraataque, vamos a dejar de que las cosas malas pasen en Vietnam del Sur y vamos a ir a atacar a Vietnam del Norte para correr la frontera. Cambia el eje de la guerra. Claro, cambia el eje de la guerra. Entre 1964 y 1969, que es la primera parte de la guerra, los intentos del ejército norteamericano son, ¿cómo se llama esto? Derrumbar el ejército de Vietnam del Norte, ¿ya? Y bueno, y ahí comienza todo lo que es la mitología de Vietnam, con la tremenda guerra y los desastres que tiene, ¿no es cierto? Por un lado, lo que es intentar ganar, lo que es enfrentarse a un ejército que es capaz de cavar túneles como si fuesen marmotas, ¿ya? Como si fuesen castores, que ataca de noche con bravura, que se disfraza con la flora del paisaje y que sobre todo tiene ventajas en cómo se llama en el terreno de combate que son muy superiores a la norteamericana. Estados Unidos va con su armamento típico, que es el que va a salir en la mitología, que es el helicóptero. ¿Ya? Esta es la guerra del helicóptero y con sus dos armas principales, ¿no es cierto? El desfoliante, el agente naranja y el napalm. Que son los dos grandes terrores de la época. ¿Cuál es la diferencia? El desfoliante tengo entendido que es un químico que lo que hace es que arrasa ¿cómo se llama? Con la flora, ¿ya? Y la mantiene prendida a pesar de la humedad. Y el napalm, la diferencia es que, ¿cómo se llama esto? Que creo que puede quedar encendido en el agua, ¿cierto? Okay. Entonces, como que la superficie en sectores húmedos, igual, ¡pa! Algo así como la diferencia técnica entre ambas. Claro, el napalm es una gelatina. Claro. Una gelatina que se pega en fondo. ¿Cachai? Entonces, y además de eso, el Vietnam del Norte tenía una arma que es francamente espectacular, que es la ruta de Ho Chi Minh. ¿Ya? No sé si lo han escuchado. ¿Eso es el camino que iba como por Camboya? Por Laos. Eso, que iba por el otro lado. Claro, era el camino que había por el otro lado, que era la zona que no estaba en conflicto, ya con la cual se movía el ejército de Vietnam del Norte, que, bueno, Estados Unidos, una vez que lo descubrió, lo primero que hizo fue dinamitarlo entero. Y Laos se transformó en el país más dinamitado del mundo. 1 tonelada por habitante. O sea, el país lo quedó completamente... Cacha que una de las cosas brígidas de la intervención estadounidense es que, claro, el napalm quema, el agente naranja, como su propósito es matar las plantas. Para eso, porque Vietnam es una selva, una inmensa selva, ¿ya? Entonces, los gringos querían desfoliar, quitar todas las hojas que había ahí, pero también produce mutaciones en las personas. ¿Sí? Entonces hay millones de niños, niñas vietnamitas que sufrieron malformaciones congénitas producto del uso del agente naranja en la guerra, ¿cachai? De ahí, ese es uno de los temas, es una guerra en la cual se empiezan a probar por primera vez algunas tecnologías muy nuevas, pero que también es media artesanal. Imagínate, esto lo leí en un libro, nada que ver, respecto de chips, ¿ya? De los chips que van adentro del teléfono, el computador y todo. Las bombas teledirigidas todavía no existían en esa época.
se están recién desarrollando. Entonces son unos bombardeos brutales, indiscriminados, que buscan destruir todo, y de ahí el número que nos da Martín de la cantidad de toneladas de dinamita que se ocupan, o explosivos que se ocupan para matar a la gente allá, que son brutales. O sea, yo sabía que habían gastado mucho armamento, pero 1 tonelada por persona puede ser un exceso. Fue un exceso de este combate porque fue muy arduo, no había cómo ganarlo y Estados Unidos no se quería retirar con una pérdida, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasa? En 1968 es la ofensiva del Tet, ¿ya? En la cual el Vietcong con el Vietnam del Norte generan, ¿cómo se llama esto? Una emboscada que atacaron las 45 bases de Vietnam del Sur y Estados Unidos en un solo día. Y Estados Unidos y Vietnam del Sur pierden todo lo ganado en un solo día. Cuando dices todo lo ganado, ¿te refieres a las posiciones de avanzada o te refieres a todo lo ganado? Todo el eje, el eje hacia el norte que había ganado Vietnam del Sur con Estados Unidos se pierde de una. De una. Y queda Saigón abajo con un par de kilómetros, unos 200 kilómetros, 300 kilómetros hacia el norte. Y ese es el escenario para 1968. Y para 1969, para desastre de Estados Unidos, se conoce la masacre de My Lai, ¿ya? La masacre de My Lai fue una masacre a civiles perpetrada por el ejército norteamericano, ¿ya? En My Lai, en una ciudad de Vietnam, ¿ya? Que fue conocido por la opinión pública y que fue, ¿cómo se llama esto? Yo creo que uno de los dinamitantes de toda esta ola de protestas y de que traigan a nuestros soldados, saquen los de Vietnam, etcétera, etcétera. Ese hecho que relatas es el de esa famosa foto de una niña corriendo, escapando del ejército estadounidense. No lo sé. No, yo no creo que hayan fotos de esa masacre, compadre. Yo creo que debe ser foto de otra cosa. Es que hay unas fotos bien famosas, de hecho, bueno, Sí. avancemos, lo comentamos Sí, después. ¿cachai? Entonces, son las elecciones en Estados Unidos y gana Richard Nixon, ¿ya? Richard Nixon era un tipo en esa época genial, o sea, era un tipo de clase media que se había hecho a sí mismo, ¿no es cierto? Pero que electoralmente era brillante y gana la elección norteamericana, pero con una diferencia brutal. Creo que el candidato republicano de mejor despliegue electoral que ha habido hasta la fecha, incluso mejor que Nixon 2, es francamente impresionante, ¿ya? Y Nixon vuelve con la siguiente promesa: retirada de las tropas, financiar Vietnam del Sur, paz con Vietnam del Norte y no bombardear más países. O sea, viene con un programa reformador, decir, oye, Lyndon Johnson, no equivocamos, ok, tenemos que avanzar. Lo que yo leí en las memorias de ¿cómo se llama esto? De Henry Kissinger, ya, que para Lyndon Johnson era, ¿cómo se llama esto? Era un agente más, que en el fondo era muy consultado porque él era académico de Harvard, especialista en relaciones internacionales, realista, ¿ya? Él es de la escuela de los realistas, para nosotros iba a decir, para los realistas, el elemento fundamental es el balance de poder, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio de poder que es lo que permite la paz. Cuando se genera este equilibrio de poder, comienzan los desastres, ¿ya? Llega Richard Nixon, comienza con, ¿cómo se llama esto? Con este nuevo eje, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente no sabe. Vietnam del Norte y el Vietcong jamás se prestaron para negociaciones. Jamás. El conflicto de Vietnam fue tan duro porque los vietnamitas del norte dijeron, acá no van a haber dos estados, va a haber un solo Vietnam y va a ser comunista. Y esa es la verdad de la guerra. Ese es el esquema que hay detrás de la guerra. Toma cachito de goma. O sea, no es Estados Unidos jugando al halcón democrático, no. El tema fue el siguiente: Vietnam del Norte solo tiene una opción, va a haber un solo Vietnam y va a ser comunista, y va a estar unificado. Y eso fue la verdad, ¿ya? Entonces, Richard Nixon, a través de Henry Kissinger, avanza hacia los acuerdos de paz. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los acuerdos de paz Estados Unidos se compromete con alto al fuego, Estados Unidos se va de Vietnam, retira sus tropas y piden a cambio que haya una elección en Vietnam del Sur y que se respete Vietnam del Sur. Eso es lo que se le pide a Vietnam del Norte. Se firma el acuerdo. Después de eso, el Estado norteamericano cambia su política exterior y el Senado se entromete en la política exterior, ¿ya? Meses después de este acuerdo es Watergate,
Richard Nixon cae en este escándalo terrible y finalmente él tiene que dimitir, ya asume Gerald Ford, y en ese escenario ya es que se pierde todo lo ganado por parte de Estados Unidos en ese acuerdo. Vietnam del Norte entiende que Estados Unidos no va a poder mandar los recursos comprometidos a ayudar a Vietnam del Sur, retira todas sus tropas y Vietnam del Sur queda completamente desprotegido. Vietnam del Norte llega, espera 6 meses y arrasa con Vietnam del Sur. Arrasa con todo. Unifican Vietnam y ¿qué fue lo que pasó? Aquello que había denunciado que Estados Unidos que iba a pasar, el colapso de la Indochina francesa. Posterior a la caída de Vietnam cae Laos. Posterior a la caída de Vietnam cae Camboya. Y todo ese territorio se vuelve comunista. Y ocurren cosas terribles, como por ejemplo en Camboya asume Pol Pot, que es uno de los dictadores genocidas más grandes de la historia. Que Pol Pot, si no me equivoco en la cifra, y que la chusma quería me corrija si es que tengo alguna cifra imprecisa, pero entiendo que el dato es que Pol Pot mató al 40% de la población de Camboya. Fue una cuestión terrible, fue terrible. Entonces, para la gente que está escuchando, se firman los acuerdos de paz de 1973 y en abril de 1975 se acaba finalmente la guerra de Vietnam. Vietnam del Sur, desprotegido, sin aliados y sin recursos, es invadido completamente por Vietnam del Norte. Y Vietnam del Norte se transforma en Vietnam único, que es un estado comunista de partido único que dura hasta el día de hoy. Ese es el resumen de la guerra de Vietnam. Esclarecedor, notable, profundo. La verdad que, como siempre, el Timothy Chalamet de Macul trayendo lo mejor de lo mejor para poder poner en contexto una cuestión que muchas veces la escuchamos a la pasada, que la vemos en películas, pero no necesariamente entendemos todo el contexto de, en este caso, la guerra de Vietnam. Pero la guerra de Vietnam, déjenme decirles que no es solamente lo que ocurre en la guerra, no es solamente las dinámicas de poder que están instaladas en torno al campo de guerra, el campo de batalla, perdón, sino que es también lo que hemos hecho posteriormente o lo que se ha hecho respecto de Vietnam y que le ha dado trascendencia y que lleva a que en un país tan irrelevante como Chile estemos hablando de un conflicto que tiene que ver con otra gente, en otra latitud, con otros intereses, etcétera, pero no nos es indiferente. ¿Y eso por qué ocurre, Rodrigo Pérez de Arce? Porque le encargamos a Rodrigo que nos pudiera hablar un poco de la trascendencia cultural de la guerra de Vietnam como un acontecimiento que marca las industrias culturales, lo que va pasando en los usos y costumbres, etcétera. Así que, hermenéutico, el micrófono es todo tuyo. Cacha que cuando me puse a revisar el contexto que rodeaba a la guerra de Vietnam, que es una intervención larga, si uno le pone bordes es más o menos entre el año 55 y el 75, como decía Martín, la cantidad de hitos culturalmente relevantes para nosotros son innumerables. O sea, para que se hagan una idea, esto va desde que Rosa Parks, el año 55, se niega a ceder su asiento en un bus en Estados Unidos y lanza todo este movimiento por los derechos civiles. En adelante, va desde Chuck Berry, cuando lanza Maybelline, hasta que Bruce Springsteen lanza su famosísimo Born to Run, pasando entre medio por Elvis Presley, los Beatles, los Doors, Bob Dylan, Joan Baez, Víctor Jara, Muhammad Ali, en fin. Entonces, prácticamente todas las referencias culturales nuestras son de ese periodo, ¿ya? Y para entender qué está pasando al otro lado del mundo, en Estados Unidos, hay que ver la revolución cultural, musical, cinematográfica, artística que se estaba dando en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En Estados Unidos está empezando a aparecer el rock and roll, empiezan a aparecer los artistas más masivos negros. Chuck Berry es uno de ellos, ¿no? Inmortalizado. ¿Alguno ha visto la película de Elvis? Cacha que no, weón. Bueno, yo tuve la oportunidad y me pareció extraordinaria porque la película de Elvis te muestra cuáles son las dos grandes influencias de Elvis para darles vida a lo que entendemos por rock and roll. Reverend once told me
When things are too dangerous to say, sing. Que tiene que ver con el blues, por una parte, del que escuchaba en los bares, y por el gospel que escuchaba en las iglesias. Y es un poco desde esa mezcla que queda súper bien retratada en la película, y por lo mismo invito a que ustedes y también nuestra chumba querida puedan ver la película, porque queda muy clarito cómo se genera esa fusión de un producto que después, bueno, muchos otros artistas también van a tomar y que va a tener una influencia a nivel mundial. Claro, ¿por qué es importante todo el surgimiento del rock and roll particularmente? Porque la música empezaba a ser un vehículo para la expresión juvenil, para la rebeldía, una especie de contracultura que va a ir creciendo a medida que la participación en Estados Unidos se va volviendo más intensa, ¿ya? En el año 64, los Beatles, que eran unos niñitos, eran súper jóvenes, Paul McCartney pasó hace poco por Chile, en ese tiempo tenía 20 años, más o menos, y el mismo año Bob Dylan, Robert Zimmerman, premio Nobel de Literatura, lanza una canción que se va a convertir en un himno de protesta súper importante, que es The Times They Are A-Changing, ¿ya? Y ahí las universidades se empiezan a convertir como en calderas de activismo, ¿ya? No solo de nuevas formas musicales, sino que de activismo. En ese tiempo también Dylan, a Dylan lo llevo en el corazón, ¿no? Se electrifica en Newport, en el Festival de Folk, que es que ocupa instrumentos eléctricos para hacer folk y genera toda una... De banda de apoyo. Efectivamente, y empiezan a generar grandes cambios en la industria del folk para desembocar en un a ver, ¿cómo decirlo? Un periodo que es particularmente interesante, que es el verano del amor en San Francisco, ¿no? El año 67, que es donde aparecen los Doors, ¿ya? El sonido psicodélico, es donde aparecen el Sgt. Peppers de los Beatles, es donde aparece el Pet Sounds de los Beach Boys, ¿ya? ¿Por qué hablamos de verano del amor? Pues en el fondo es un momento como de paréntesis, de hipismo, de buena onda, de liberación sexual también. Mientras están los jóvenes militares dando la pelea en la guerra de Vietnam, aquí en el fondo están pidiendo por la paz. En esa zona de Estados Unidos que después se va a ir convirtiendo en una capital, digamos, como el progresismo mundial. Del progresismo mundial. Y todo esto va a desembocar en el año 69 con el famosísimo Festival de Woodstock. Que además de un festival de música, un festival por la paz, que define a una generación. Y un poco más adelante, y esto yo no lo había leído en esta clave o en este contexto, el año 73, aparece el Dark Side of the Moon. Pink Floyd. Donde uno de los temas, claro, que uno de los temas es la alienación total del protagonista del disco, ¿no? Respecto de la guerra. Y los efectos mentales que produce en él. Una canción fundamental en ese tiempo va a ser What's Going On de Marvin Gaye, que es como un himno conceptual sobre la guerra. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que es que hay un proceso cultural que está andando, que es, digamos, una paulatina progresivización de la cultura estadounidense, pero también que toma como enemigo al militarismo que había aparecido con la guerra de Vietnam. Imagínense, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se embarca muy rápidamente en junto con otros conflictos, la influencia en América Latina también. Y como corolario, digamos, de este cambio cultural, el año 73,
la Corte Suprema norteamericana lanza su famosísima decisión Roe versus Wade, que legaliza el aborto a nivel nacional. Entonces esto no es solamente la aparición de una nueva música. No, quería poner en contexto que Roe v. Wade fue anulado hace muy poquito tiempo por la Corte Suprema de Estados Unidos, creo que fue hace 2 años ya. Sí, que le devuelve la soberanía a los estados federales A los estados. Para decidir respecto de si legalizar o no el aborto. Entonces, esto no es solamente lo que decía antes, un proceso artístico, donde aparece Warhol en la pintura, Pollock, donde aparece Springsteen después más adelante en la música, en fin, donde se pelea por más libertades civiles, donde se trata de pelear contra el racismo, sino que es un proceso en el cual en estos 20 años que pusimos como marco, la sociedad estadounidense y por ende el resto del mundo occidental, digamos que juntaba capitalismo con democracia liberal, cambian muy radicalmente. Y estos 20 años, digamos, configuran lo que va a ser después el periodo post caída del muro de Berlín, ¿cachai? Que en el fondo aquí se está incubando lo que va a ser el mundo de los 90 en adelante. Y que es lo que hoy día yo creo está en crisis. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rorro, pero completamente. Y yo creo que además de la música, que por supuesto hay otros elementos que fueron acompañando a Woodstock por el uso de la droga. Claro. Y en el fondo yo creo que el uso de la droga, en un comienzo de uso recreacional, también la droga tiene un uso para evadirte de lo que está pasando, ¿cachai? O sea, el mundo es una... Claro, como de alienación. Claro, es una porquería, yo me quiero evadir de esta cuestión. Entonces voy a un concierto de Santana y su tripa, etcétera, etcétera, y me volví loco, y esta no es mi casa, donde estoy, y pa. Y fuiste nomás, po, ¿cachai? Y eso yo creo que... Y está muy bien relatado también en el mundo del cine, ¿eh? Yo creo que películas al respecto hay una infinidad, pero a mí me gusta mucho Big Lebowski, ¿ya? En Big Lebowski, ya, uno de los personajes, Big Lebowski tenía 2 amigos, ¿ya? ¿Cachai? The Dude tenía 2 amigos, y uno de ellos era este guatón gringo que venía llegando de Vietnam y que está completamente loco. Am I the only one around here who gives a shit about the rules? Market zero! They're calling the cops, man. Put the piece away. Market zero! Pero completamente, era un guan demasiado violento y que en el fondo es una caricaturización del, ¿cómo se llama esto? Del retornado de Vietnam, pero que es, en el fondo, tuvo que haber sido muy fuerte porque todas las series hacen eso. O sea, yo vi hace poco Cobra Kai, que era como el remake de Karate Kid, y los malos de Karate Kid son hueones que venían retornando de Vietnam y que quedaron piteados, ¿cachai? Y que quedaron tan piteados por Vietnam. Forrest Gump también tiene ese esquema. Bueno, Forrest Gump, imagínate. ¿Te acordáis de el comandante del batallón en donde estaba Forrest Gump o algo así? Que también era un tipo como que quedó zafado. Teniente Dan. No shrimp. Where the hell's this god of yours? Y la película que quizá captura mejor esta imagen es Apocalypse Now, ¿no? El clásico. Que es una película tremenda. Very obviously he has gone insane. This is the end, my only friend, the end. Are you an assassin? Que al final tienen que ir a matar a un gringo, a uno de los propios, un coronel que está perdido en la selva, pues, weón. No, es una locura. Claro. Y es heavy, hoy hay otra, o Full Metal Jacket. Full Metal Jacket es una película que hay... Te cuesta dormir después, pues, weón, ¿cachai? Yo quiero agregar también una cosa que me parece importante, que es que hay un cambio tecnológico en esa época que permite darle una trascendencia al conflicto de Vietnam que no había podido haber antes. Pienso en la inmediatez con la que llegaban las noticias, que es algo que no pasaba antes, pienso sobre todo en la radio y la prensa escrita. Pero también, cuando hablamos, por ejemplo, de música o de películas, también teníamos que tener dispositivos para poder reproducir eso en nuestros países. Tenía que poder existir una forma de poder reproducir un disco que tú pudieras comprar, que además se hacía con cierta simultaneidad, es decir, no pasaban muchos años entre que salía el disco estrenado en el país de origen y que se vendía en un lugar tan lejano como Chile.
Y también, obviamente, en la parte tiene que existir cines para que pudiéramos reproducir las películas, pero además también las relaciones y los contactos para que esos productos que venían de Estados Unidos se pudieran reproducir acá. Entonces, lo que quiero decir es que también la guerra de Vietnam llega en un momento de desarrollo tecnológico que no antes, o sea, no como antes, permite que esto se difunda de forma bastante rápida, porque existían cosas así durante la Segunda Guerra Mundial, sí, pero la televisión era mucho menos, la gente iba sobre todo al cine a ver noticias, la inmediatez de las noticias era mucho más baja, y también la posibilidad de comprarte un disco o tener el reproductor era, en los casos que había, era más escaso y también los tiempos eran mucho más lentos. Entonces, creo que parte de lo que explica también la trascendencia de la guerra de Vietnam, no solamente lo que ocurre en Vietnam, sino las condiciones que se van generando alrededor para permitir que el resto del mundo acceda a los productos, a las opiniones o a las controversias, ¿no?, sobre esa guerra. Sí, la masificación de aparatos que lo hacen posible. O sea, hay las condiciones materiales, digamos. Claro, es un contexto de globalización, pero que está sostenido en avances tecnológicos concretos. Exactamente. Yo lo que creo que, bueno, ahí se nos escapó, la televisión fue un instrumento fundamental para la popularización de este programa, ¿cachai? O sea, fue el primer conflicto que la televisión podía transmitir prácticamente en vivo, ¿cachai? Y que se podía repartir imágenes, llevar a otras partes del mundo, etcétera, etcétera. Se terminó de perfeccionar en la... ¿Cómo se llama la invasión a Kuwait? No es la Odisea del Desierto. La Guerra del Golfo. Sí, es la Guerra del Golfo, pero tiene un nombre la misión... Tormenta del Desierto. Claro, que eso ya es como que vienen los Avengers, ¿cachai? Como un nivel de producción televisiva impresionante. Yo creo que como corolario de todo lo que hemos hablado, de toda esta manifestación cultural, yo creo que hay que crear también un aspecto, el aspecto geopolítico económico, ¿ya? Y es que Estados Unidos desde 1945 hasta 1970 cuadruplicó su PIB. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Cuadruplicó su PIB, su producción interna. Fue una cuestión, creo que es el momento en que más un país ha crecido en el mundo, la riqueza de Estados Unidos, que son los años dorados de Estados Unidos, ¿no es cierto? En la cual están reconstruyendo Europa, los gringos tienen autos que son como de 5 metros, que tienen motor 5.0, ya la clase media tiene casa de 2 pisos, ¿cachai? Con patio trasero. O sea, es una cuestión impresionante, ¿ya? Y bueno, creo que un proceso socioeconómico solo comparado con la reducción de la pobreza que tuvo China desde el 95 hasta el 2015, ¿cachai? Son procesos macroeconómicos, pero ridículos, ¿ya? Y en 1970 comienza el estancamiento, sobre todo cuando empiezan las crisis del petróleo, ¿ya? Y el precio del barril del crudo se duplica. Y es tanto el golpe en la economía interna norteamericana que el valor el dólar se desvaloriza en un par de meses en un 25%, ¿cachai? Y ahí comienza el estancamiento de Estados Unidos, que va acompañado, por supuesto, de toda esta ola cultural, la derrota de Vietnam, todo este conflicto interno, y no es cierto que es lo que, mira, lo chistoso, es lo que hizo que Ronald Reagan eligiera de logo de campaña Make America Great Again, ¿no es cierto? Y que está repopularizado 40 años después en la campaña que estamos viendo ahora con Donald Trump versus Kamala Harris. Together, we will make America great again. Oye, yo quiero decir que ese eslogan no aparece en esa época, sino antes. Porque el eslogan original viene ¿se acuerdan que Churchill fue primer ministro, salió y después volvió de nuevo? No tuvo mucha gloria en esa época, pero en ese momento su eslogan era Make Britain Great Again. Y de hecho hay un ¿cómo se llama? Hay un cartel buenísimo donde sale con un bulldog, ¿cachai? Entonces era como Vote a Churchill, Make Britain Great Again. Dato freak. Pues bien, panelistas, radio escuchas, hemos tenido una conversación notable, interesante, muy nutrida. Ya nos va pillando la hora, desgraciadamente. Yo creo que podríamos estar bastante más horas, probablemente días, siguiendo con este tema, porque da para mucho. Pero ya va siendo la hora de decir adiós. Así que, palabras al cierre, hermenéutico Rodrigo Pérez de Arce. Cacha que esta cuestión, este proceso me hace pensar mucho. Normalmente en la historia uno
uno abarca periodos más largos, ¿no? A veces de cientos de años para tratar de entender un fenómeno. Pero la verdad es que en estos años, que son 20, 15, como que se configura o se condensa lo que es Occidente hoy día, o lo que fue Occidente hasta hace muy poquito. Y eso no se lo podemos atribuir, obviamente, a la guerra de Vietnam. Una guerra por sí sola, por importante que sea, no logra hacerlo, ¿verdad? Hay corrientes intelectuales que están sucediendo, casualidades también, luchas políticas. Pero me impresiona cómo un periodo tan acotado de tiempo configura el mundo con esa magnitud. Y eso, o sea, hoy día estamos viendo, no sé si el colapso quizás es muy catastrófico, pero sí un poco la descomposición de ese pacto que se está generando y de ese mundo que se está generando ahí. No, ese equilibrio. Ese equilibrio. E incluso también como del otro lado, el progresismo que nació en esa época y el conservatismo o el conservadurismo que nació en esa época también hoy día está como haciendo agua. Entonces, si yo soy muy convencido de que uno mira los orígenes de los procesos para tratar de entender cómo después se van desenvolviendo, ¿no? Entonces quizás deberíamos mirar con más atención este periodo para entender qué cresta está pasando hoy día en Occidente, que todo parece tambalearse. Así es. Muchas gracias, Rodrigo. Estoy bastante de acuerdo. Creo que probablemente en el origen vamos a poder encontrar respuesta a lo que pasa hoy día. Martín Baudet, el Timothy Chalamet de Macul, el último 10. Palabras al cierre. Yo quiero recomendar las memorias de Henry Kissinger, Years of Renewal, ¿ya? En esta memoria, Kissinger dice: Estados Unidos no puede ganar esta guerra en 1967. ¿Por qué? Porque Estados Unidos como país y por su imagen no está dispuesto a bombardear donde hay que bombardear y disparar donde hay que disparar para ganar la guerra. Que significa destruir santuarios, destruir hospitales y elementos en los cuales un Estado que se dice democrático y que respeta los derechos humanos no podía hacer. Que los vietnamitas sí lo usaron a su favor, ¿no es cierto? Ahí se pierde la guerra y desde ahí Estados Unidos intenta generar ciertos acuerdos de paz y es inequívoco que hay un intento de buscar la paz. Entonces yo desde muy chico siempre dije: oye, los gringos, qué bueno que perdieron Vietnam, pero te das cuenta que en el fondo hubo un compromiso también con aquellas personas que estaban luchando por el bando de la democracia y la libertad, ¿no es cierto?, contra lo que era la idea del comunismo, ¿ya? Y eso te hace reflexionar también que esto son casi todos malos y no hay buenos en esta cuestión, ¿ya? Entonces es una buena reflexión. La segunda reflexión que yo daría es: impresionante el ejército de Vietnam del Norte. Esos compadres sí que son guerreros de verdad. Vietnam del Norte gana la guerra a la invasión norteamericana. Después invade Vietnam del Sur, lo conquista entero. Y después, años después, cuando ya se sabe la masacre de Camboya, ya de Pol Pot, van y le declaran la guerra a Camboya. Y van a derrocar a los Yemenes Rojos y a Pol Pot. Y les ganan. Cuando están retornando, China, que era el principal aliado de Camboya, le declara la guerra a Vietnam. Ya, no de declarar guerra oficialmente, pero manda ejército a la frontera entre China y Vietnam, que están juntos, y masacran no sé cuánta gente, y el ejército vietnamita va y les da cara, mientras estaban en todo ese conflicto. Y todo eso en una serie de menos de 5 años. O sea, estos compadres eran guerreros de verdad, weón. Los cabros de Ho Chi Minh no eran nada poetas, eran secos, weón, eran espartanos, weón, no eran nada poetas, no, eran todos espartanos, weón. Así que felicitaciones al bravo pueblo vietnamita. Esas son mis reflexiones, compadre. Muchas gracias, Martín, y me quedo con las reflexiones que hace, sobre todo porque hay una que entronca muy bien con el espíritu de este programa. Probablemente son todos malos y tenemos que empezar a verlo con la profundidad que eso conlleva, asumirlo y aprender a vivir con eso. Quiero mandarle un gran saludo a toda nuestra chusma querida que nos escucha, mandarle el más fuerte de los abrazos y el más grande de los reconocimientos a Rodrigo Martínez, que él es la persona que está detrás de todo este programa, haciendo lo posible. ¡Vamos, Rodrigo! Obviamente también a nuestra casa medial, él liberó, y creo que voy a hacer un abono para la subsistencia de nosotros tres, agradecerle a Jimena, a Isabel y a Bernardita, que son nuestro apoyo y nuestros principales fans en
en este Aguante el programa libero. más carismático We love you. del sur global. Muchas gracias, soy Juan Pedro Liurs. Chao.